Aleluya. La carta en ocasiones por tradición, por comodidad decimos la carta del apóstol San Pablo, pero en realidad hemos visto que no se sabe con exactitud, no hay consenso sobre quién la escribió, pero lo que sí estamos seguros, completamente seguros, y hay un consenso universal al respecto de que el autor de esta carta es el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Sí, yo lo creo, el Espíritu Santo es el autor de esta carta, como todos los otros libros de la Santa Biblia. Capítulo 4 de Hebreos, en el versículo 14, le vamos a dar lectura a ese versículo, todos unidos. ¿Están listos? ¿Sí lo tienen todos? Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Padre, presentamos ante ti nuestra vida y lo hacemos en el nombre precioso de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, tu Hijo Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Jesús, nuestro sumo sacerdote. Yo le añado, conforme está escrito, nuestro gran sumo sacerdote. En este mundo, a lo largo de la historia, notamos que hay una tendencia de los hombres o del ser humano para tener un referente. Siempre como humanos queremos ver a alguien a quien seguir, a alguien en quien depositar nuestra confianza. Y por el otro lado, encontramos también a lo largo de la historia, a la par de esa necesidad humana, hombres cargados de egoísmo, con una gran carisma, que llaman la atención, que capturan la mirada de decenas, en muchas ocasiones, en otras de centenas, de miles, y que, repito, son como referentes por su carisma, por su capacidad de hablar, y capturan la atención de mucha gente. La gente está buscando en quién poner su mirada, y hombres egoístas, cargados de egoísmo, están buscando seguidores, adeptos. Así nacieron las grandes religiones, los grandes movimientos religiosos. No hablo de una religión en particular, estoy hablando de los grandes movimientos religiosos, orientales, occidentales, africanos, no importa de dónde,
siempre ha sido la misma mecánica. El hombre tiene necesidad de ver a alguien, como que es algo, es parte del ser humano. Y otros hombres se aprovechan de esa necesidad, aprovechan sus condiciones naturales, personales, como ese gran carisma a la hora de hablar, a la hora de presentarse en público, y ganan adeptos. Y algunas religiones han perdurado por siglos, otras han terminado muy pronto, han sido muy efímeras, pero encontramos que así nacieron muchísimas religiones. Hombres se han erigido como sacerdotes y al hacerse sacerdotes reclaman para sí obediencia y sumisión. Es decir, que la gente, sus seguidores, los vean con tan profundo respeto, pero tan profundo respeto que toleran todo tipo de fallas. Me acuerdo de una vez un hermano tratando de entablar plática con otro y le dijo, le habló de Cristo. El otro hombre, el prospecto, le dice, yo ya tengo una religión, soy seguidor de esta religión. Le dijo, ¿cuál? El hermano en cuestión le dice, oye, después de platicar unos minutos, como que se vio en cierta desesperación, ya impotencia, y le dice, oye, ¿y tú no has oído que el líder de esta religión que tú sigues es esto y esto y esto, y nunca has oído que él comenzó su religión con una mentira y le dio todos los detalles que solemos conocer al estudiar las grandes religiones? El hombre le dijo, no me importa lo que él hizo, no me importa lo que él es culpable, simplemente yo sigo en esta religión porque me gusta. A esos niveles hemos llegado. Hemos oído de próceres que hasta han pisado la cárcel porque hay acusaciones de violación, de adulterio, de pedofilia. Pero a la gente no le interesa. Están tan cegados ya que dicen, yo lo sigo porque él representa mucho para mí. El pueblo de Israel también tenía sus líderes, y entre sus líderes, de lo más importante siempre era el sumo sacerdote. Porque Dios mismo, según lo que leemos en la palabra de Dios y en este pasaje de Hebreos capítulo 4, y si nos vamos hasta el capítulo 5, el versículo 1 dice, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. El pueblo de Israel tenía también su sacerdote, pero en este caso notemos que fue constituido a favor de los hombres. O sea, no es un líder que espera seguidores que lo admiren, que lo aplaudan y que lo toleren, no, sino que es un ser humano constituido a favor de los hombres. Esto es muy, muy interesante, es muy importante saberlo.
Y si hablamos un poquito de la historia de Israel, nos damos cuenta de que la Biblia misma nos dice que Dios llamó a Moisés con una consigna y Moisés puso peros. Pero Dios tenía todo preparado y le dice, tienes a tu hermano Aarón. Él va a ser para ti como un intercesor, va a estar en lugar de Dios ante el pueblo. O sea, Aarón tenía que venir a desempeñar una función divina, humana. Y posteriormente, cuando ya salieron de Egipto, cuando ya dejaron la esclavitud y llegan al monte Sinaí, en donde Dios establece leyes y le da forma a esa nación, le dice a Moisés, llama a tu hermano Aarón. Quiero que lo hagas a él y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, que ellos se presenten ante ti para que ellos, de entre todos los israelitas, ellos sean los sacerdotes, los que estén entre Dios y el pueblo. Y los vistió, los consagró en su físico, un baño especial, ritual, unas vestiduras especiales, especialmente diseñadas y desarrolladas, creadas para el sumo sacerdote y para los sacerdotes que le iban a acompañar. Y tenían la función, estos sacerdotes, de ir a la presencia de Dios, porque el pueblo mismo como que había mostrado un respeto, un miedo, un temor, y le habían dicho a Moisés, no queremos hablar directamente con Dios porque es terrible, es un Dios terrible, y mejor tú. Pero Dios provee a los sacerdotes para que hagan esa función. Los sacerdotes entran a la presencia de Dios, luego salen y bendicen al pueblo. Es un intermediario entre Dios y los hombres. Las demás religiones en todo el mundo tenían sus propios sacerdotes, pero seguían sus propios rituales y hasta la fecha lo siguen haciendo así. Y ellos lo que buscan con egoísmo es, repito, soy enfático, buscan seguidores, buscan quienes les hagan pleitesía, buscan quienes les rindan homenaje, quienes les den reconocimiento, quienes los suban, los enaltezcan en una plataforma desde donde los sacerdotes ven al pueblo así con la mirada hacia abajo, y el pueblo les rinde pleitesía, porque no solamente se han erigido como representantes de Dios, sino en muchos casos, en la gran mayoría, se han erigido como Dios mismo. Se autonombran dioses. Y el pueblo así los ve y por eso los tolera con todos sus defectos. Pero a los sacerdotes que Dios levantó en el pueblo de Israel, deberían cumplir con ciertas características. Santos, apartados totalmente, vivir aparte del pueblo, consagrados totalmente al servicio de Dios. No hacían otra cosa que servir a Dios en las oraciones, servir a Dios en el estudio de la ley, servir a Dios en las ofrendas y en los sacrificios y en los holocaustos. Esa era la labor de los sacerdotes. No hacían otra cosa, estaban dedicados exclusivamente, era una consagración total. Pero hay algo que la Biblia nos dice también aquí al respecto,
ellos no solo eran tomados de entre los hombres, sino que ofrecían sus ofrendas y sus sacrificios por ellos mismos. Vamos a ver, miren ustedes el capítulo 5 de Hebreos, desde el versículo 1, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y luego dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella, está hablando de la debilidad humana, por causa de esa debilidad, debe ofrecer por los pecados. Pero vean ustedes cómo dice, tanto por quién, como también por el pueblo. Tenía que ofrecer sacrificios por su propia maldad, su propio pecado, por su propio extravío. Pero aparte, una vez habiendo ofrecido sacrificio por sí mismo, lo hace por el pueblo. No es un hombre que se autoproclama perfecto. No es un hombre que la gente lo ve como el non plus ultra, como lo más arriba. Es él el que se reconoce a sí mismo como que está hasta abajo. Así tenía que ser. El pueblo de Israel o los sacerdotes empezaron a tener la influencia de las naciones paganas, y entonces los sacerdotes de Israel también comenzaron a reclamar autoridad y poder para sí mismos, y dejaron este principio que tenían que compadecerse de los pecadores. Aquí dice el versículo 2, de los ignorantes y extraviados. Por eso deberían de mantener una vida intachable, una vida consagrada en santidad. Pero lo olvidaron y se quedaron con el poder. ¿A qué hombre no le agrada el poder? ¿A qué ser humano no le agrada esa autoridad? Déjenme decir entre paréntesis, nosotros como cristianos no adoramos imágenes, no tenemos ídolos, pero muchas veces somos acusados delante de Dios de practicar la idolatría de otra manera, porque hemos hecho ídolos a lo largo de nuestra historia, al menos del siglo XX para acá, que es de la segunda mitad del siglo XX, que es donde yo conozco, para acá, nos hemos encargado de endiosar algunas figuras. Y sobre todo ahora con la facilidad de las redes sociales, hemos endiosado a muchas figuras. Pastores, sacerdotes, obispos y sobre todo ahora cantantes, aunque yo digo artistas cristianos, artistas de la farándula cristiana, ¿verdad? Los empezamos a endiosar, nos hacemos ídolos, los amamos más que a Jesucristo, los seguimos más que a Jesucristo, les ponemos más atención a ellos que a Jesucristo. Y ellos, muchos de ellos que en sus inicios eran personas sencillas, personas humildes, personas muy cercanas a la gente, que eran servidores como todos, pero empezaron a sentir la fuerza negativa del poder. La gente los fue haciendo crecer. Y ellos pues se fueron creciendo. Y ya no podían aquí, entonces
se subieron a un pedestal y siguieron creciendo y la gente los siguió levantando. Muchos de ellos han caído. Y no estoy haciendo una crítica contra nadie. Solo estoy tratando de decir nuestra naturaleza, nosotros, la misma gente, el mismo pueblo, la misma iglesia, endiosa a la gente. Y yo siempre he tenido miedo, he tenido pánico. Porque no saben cómo amo yo el poder. Soy un ser humano. Y todos los días voy delante de Dios, le digo: Señor, no permitas que deje de ser humilde, quiero ser humilde. Y en ocasiones recibo críticas porque me dicen: es que tú mismo te desvaloras. Tal vez he caído en el otro extremo, pero tengo un pánico de recibir esa pleitesía que a veces la gente está deseosa de darle a alguien. Congregaciones enteras que idolatran a su pastor, y el pastor es un ser que está arriba. Y yo tengo pánico de eso. No estoy diciendo desprecienme, no quiero, yo no busco que me desprecie la gente, no busco, ¿cómo se dice ahí? No soy el que le gusta autolatigarse, ¿cómo se dice? ¿Cómo? No, masoquista, gracias. No soy masoquista, no me gusta que me estén golpeando, para que lo sepan, ¿eh? No me gusta que me estén criticando, que me estén señalando, pues, siento feo, soy humano, tengo sentimientos, tengo mi corazoncito, ¿verdad? Pero tengo pánico de que me levanten, porque se pierde la humildad, se pierde muchos valores cristianos. Cuando hace 23 años, hace 23 años que se realizó en Puebla el primer Congreso de Damas, aquel histórico Congreso de Damas de las Asambleas de Dios. Nuestros directivos vinieron para hacer comisiones y necesitaban una comisión de ujieres. Nadie conocía en aquel momento, al menos entre nosotros, qué cosas son los ujieres, qué es la comisión de ujieres. Y entonces que todos me ven a mí y dicen: el hermano Mario. Y yo dije: está bien, vamos a ver qué es eso. Y desde aquel año hasta acá, Dios me ha permitido servir tanto al concilio como al distrito en esa comisión de ujieres. Pero lo que a mí me da mucho gusto es que en esa comisión de ujieres he conocido a muchos de ustedes y a muchos hermanos de otras iglesias que son fieles servidores, que les gusta servir, que les gusta estar abriendo y cerrando la puerta, que les gusta acomodar a la gente en sus lugares, que les gusta estar ahí al pendiente cuando alguien le dice: hey, una ayuda, y corren, están siempre dispuestos. Desafortunadamente he conocido a muchos otros que me dicen: no, yo a eso no le entro. Solo porque son ministros, solo porque ya estudiaron el Instituto Bíblico, ya son graduados, eso de ujieres no es para ellos. Yo digo: bueno, está bien, pero yo adoro a Dios porque me permite estar en una plataforma de servicio, en una plataforma en donde conozco a otros siervos de Dios que con humildad sirven, no pierden el piso, siguen diciendo: yo nací para servir. ¿Cuántos de ustedes nacieron para servir? Bueno, no perdamos de vista eso.
No perdamos de vista, si a usted algún día lo nombran obispo, o lo nombran superintendente, porque ahorita vamos a tener nuestras elecciones de lo que ya dijo Pastor Natanael en Cuernavaca. Ahí se va a elegir superintendente y secretario y tesorero y presbíteros y presidentes y bueno, pues si alguno de ustedes es nombrado como superintendente, no pierda el piso. Lo están nombrando para servir, no para ser servido. Y eso es lo que dijo Jesús. Yo vine para servir y no para ser servido. Yo vine para buscar y salvar lo que se había perdido. Y lo demostró. Y la Biblia dice, Filipenses capítulo 2, mencionando de Jesús, que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, haciéndose, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en su condición de hombre, se humilló. O sea, todavía más. Él no buscó subir los peldaños para que lo vieran. Él bajó al nivel del hombre, y estando en el nivel del hombre todavía se humilló, lavando los pies de aquellos discípulos defectuosos, de aquellos modelos no terminados, con miles de defectos cada uno. Les lavó los pies. Su capacidad de servicio es admirable. Y eso me da pauta a mí para hablar de Jesucristo, porque es de Él de quien está hablando el pasaje. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Él es nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Y vean ustedes lo que hizo. Él traspasó los cielos. ¿Cuándo traspasó los cielos? Déjenme decirles, cuando vino a la tierra, traspasó los cielos. Y cuando subió al trono a estar junto al trono del Padre, traspasó los cielos. Pero vean que no es un hombre al que Dios, solamente al que Dios exaltó. Es un hombre que primero era Dios o es Dios, y Él traspasó los cielos hacia abajo. Eso es admirable, hermanos. Eso es para decir gloria a Dios, aleluya. Y como ser humano, Él fue perfecto. Aquí lo dice, Él fue tentado como cualquiera de nosotros. Él fue tentado como cualquiera de nosotros. Piensa en una tentación en la que no ha podido vencer desde hace 30, 40 años, 50 años. El tiempo que lleva de vida en esta tierra, no ha podido vencer una tentación. Piensa en ella, la más fea. O piensa en la tentación que lo hizo caer en pecado la última vez. Piensa en ello. Yo ya lo hice. Yo ya me evalué. Y alguna ocasión yo me traté de autojustificar y decir, pobre de mí, por esto, por aquello. Pues sí. Eso creo que lo hacemos todos. Bueno, pues esa tentación que traté de justificar la tuvo mi Señor Jesús. Pero ¿saben qué? No pecó. Él no cayó. Gloria a Dios. Gloria, como ser humano, ejemplo. No ejemplo solamente de estoicismo, es decir, del que aguanta y que le den y que le tiren y que no. Un ejemplo de poder y de autoridad sobre sobre el enemigo más grande que tenemos. Nuestro enemigo más grande no se llama diablo. Yo no me río del diablo, no me burlo del diablo, no lo condeno, no estoy para eso. El arcángel Miguel no lo hizo, y Judas dice que observemos eso como ejemplo. El arcángel Miguel, después de contender con el diablo por el cuerpo de Moisés,
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Entonces, no es algo que debemos de promover. Yo he visto a mucha gente y muchos, incluso cristianos, que hablan improperios, palabras hasta soeces contra el diablo. No, es cierto que es un enemigo vencido, pero lo venció Cristo, no nosotros. Lo derrotó Cristo en la cruz del Calvario, ninguno de nosotros. Así es que no tenemos por qué entrar en ese desliz espiritual. Pero no tenemos por qué tener miedo tampoco, porque está derrotado. Y nosotros estamos bajo la sangre de Jesús. Él no nos puede hacer nada. El mundo controla todo. Todo está bajo el dominio del mundo. Porque el mundo está en el control o bajo el control de Satanás. Satanás es el príncipe de este siglo, es el Dios de este siglo, dice la palabra. Entonces el diablo a través del mundo controla todo. Nada más vean el mundo cómo se está moviendo. A pesar de tantos desastres y a pesar de tantos avisos de que ya estamos al borde de la extinción humana, por así decirlo, el mundo, ¿qué hace? Sigue cometiendo los mismos delitos, los mismos errores, sigue haciendo exactamente lo mismo, no aprende, porque está bajo el dominio de Satanás. El mundo presiona a través de la economía. El mundo presiona a través de la cultura, tradiciones, de religiosidad fatal y diabólica, pero le llama cultura y trata de controlarlos. Nadie ha sentido presión con sus hijos cuando los llevan a la escuela y viene el 2 de octubre, por ejemplo, el 31 de noviembre, día de brujas. Hay que vestir al niño de brujo, de Drácula. Conozco cristianos que sucumben y lucen la fotografía de su niño. Yo fui a visitar un día a un pastor y en la fotografía que tenía junto a la televisión, ahí está su niño vestido de diablo. No es para hacer, no es para hacer eso. Pero ¿qué pues con nuestros valores, con nuestras convicciones? Bueno, es que tuvo que ir así porque le exigían, si no reprobaba el año. Sí, tú bien lo presumes por eso, ¿verdad? Si yo hubiera caído en un bache así, yo rompía la fotografía, la desaparecía y buscaba que el original también desapareciera y que se rompiera la cámara, porque no estaría orgulloso de eso, no lo presumiría. Pero pues hay quienes sí. Cuidado con eso, mis amados, cuidado con eso. Es el mundo que está ejerciendo presión. Felicito a hermanas que nos han dicho: ese día voy y hablo con la maestra y le digo, mi hijo no va a participar. Lo voy a reprobar, repruébelo. Pero mi hijo no participa. Y se llevan a sus hijos. Y hay testimonios de mucho valor. Y las felicito, y felicito a los hermanos y a los jóvenes que han sabido decir, como Daniel: no como de esa comida del rey, ni tomo de ese vino del rey, ni participo en nada de esto. Porque yo tengo mi Dios y tengo mis convicciones y tengo mis tradiciones, mis costumbres. Bueno, hermanos, pero la carne, el mismo hombre, el mismo cristiano que es capaz de ir y decirle no a una mujer que se le está insinuando y le dice: no, en el nombre de Jesús, yo soy cristiano.
El mismo cristiano que puede decirle a los amigos y a los patrones: no tomo nada de eso que me estás dando, aunque no me pagues, aunque no me des el contrato, aunque me corras del trabajo, no participo en tus actividades porque soy cristiano, soy hijo de Dios. El mismo hombre que se viste de todas estas victorias sucumbe ante una tentación tan pequeñita como decir una mentira blanca. Cuántas victorias tengo delante de Dios, cuántos milagros han ocurrido porque yo oro por ellos y sanan, porque yo hago, porque yo, y cuántas veces yo he dicho no a esto, no a aquello, y se jactan de eso, pero dicen una mentirita blanca. Eso también es pecado. La carne está cobrando víctimas. Por eso para mí es importante subrayar: Jesucristo fue tentado igualito que nosotros. Aquella tentación con la que no has podido, aquella tentación con la que es tu debilidad, que te derrota cada día, cada noche, y que muchas veces has venido delante de Dios: perdóname otra vez, Señor, porque volví a cometer el mismo pecado. Y al otro día, otra vez, Señor, volví a cometer el pecado. Dijo un predicador, estaba presentando la palabra de Dios, y puso este ejemplo. Dice: allá en la iglesia donde yo pastoreo, no estaba hablando de esta, ni era yo el pastor. Dice: allá en la iglesia donde yo pastoreo, había una hermana que yo descubrí que todos los domingos, cuando hacíamos llamamiento al altar, venía la hermana y estaba llorando delante de Dios. Y me acerqué, pues ya era mucho, y le digo, y decía la hermanita: Señor, por favor, quita esas telarañas de mi vida. Y al domingo siguiente: Señor, quita esas telarañas de mi vida. Y dice: después de un mes de oírla, y pues, siempre era lo mismo, yo me acerqué, puse mi mano y dije: Señor, mata la araña que produce esas telarañas. Hay tentaciones, nos parecen tan pequeñas, pero son como el talón de Aquiles. Aquiles era, según la mitología griega, invencible, y le disparaban flechas y cuchillos y armas y no podían con él, hasta que descubrieron su secreto. Resulta que cuando nació, la mamá no sé, el semidios o el dios, la mitología griega es así: le agarraron el talón al bebé y lo metieron a una fuente de agua bendita, de agua de ellos, que era milagrosa, y si se sumergía ese bebé ahí, iba a ser invencible. Pero lo agarraron del talón y entró y salió, y ya invencible, desde niño fue invencible. Pero tenía una debilidad. ¿Cuál era la debilidad? El talón, porque ahí no se mojó. Y cuando descubrieron su debilidad, por ahí lo derrotaron. Hay pecados, hay tentaciones que son nuestro talón de Aquiles. No hay superhombres. La Biblia dice que Jesucristo fue tentado igual que nosotros, pero sin pecado. Aleluya, aleluya. Por eso traspasó los cielos. Traspasó, vino y luego fue. También dice la palabra de Dios que a ver, ya me perdí aquí, déjenme ver. Ahí está. En el versículo 5, cuando habla de los sacerdotes judíos, vamos a verlos un poquito más.
Su origen es humano. Estoy hablando ahora de los sacerdotes judíos. Su propósito: fueron constituidos a favor de los hombres. Su oficio: presentarán ofrendas y sacrificios por los pecados. La forma en que lo hagan es para que se muestren pacientes con los ignorantes y extraviados, es decir, de manera paciente, no enseñoreándose del pueblo, sino de manera muy paciente, recordando que ellos mismos son seres humanos. El motivo es porque él también está rodeado de debilidad y consecuentemente debe ofrecer ofrenda por sus propios pecados y por el pueblo. Ahora, volviendo a Jesucristo, él fue nombrado sacerdote, pero no conforme al sacerdocio de Aarón. Versículo 5, así como capítulo 5, versículo 5, los sacerdotes humanos o judíos, especialmente judíos, son nombrados por Dios, son constituidos por Dios. También Jesucristo no se glorificó, no se autonombró sacerdote él mismo, sino el que dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo capítulo 2, versículo 7. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado, en este día te he engendrado. Y en otro lugar, y versículo 6, dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec es una palabra que viene de Melech, rey, y Sadak, que es justicia, o sea, el rey de justicia, Melquisedec. Y aparece una sola vez en el libro de Génesis. Posteriormente se nombra en Salmos, pero se hace referencia al Melquisedec de Génesis, y posteriormente se hace referencia a él en el libro de Hebreos que estamos leyendo. Pero Melquisedec, ese rey de justicia, sacerdote de paz, que recibió los diezmos por parte de Abraham, vivía en Salem. Posteriormente Salem llega a ser Jerusalén, y ahí encontramos a ese sacerdote. Hay misterio porque la Biblia no dice de dónde viene, no dice por qué era sacerdote antes que hubiera sacerdotes en el pueblo de Israel. No dice por qué Abraham lo conoce y le da los diezmos a él. No hay mención de eso. Eso da pauta para que en Hebreos lo mencione así. Más adelante en el capítulo 7 lo vamos a ver, que dice: sin genealogía, sin padre, sin madre. No quiere decir que Melquisedec apareció como un ser angelical. No quiere decir eso, simplemente dice que había un sacerdote ahí y que al parecer es un sacerdote que sirve a Dios, pero no pertenece a la orden de Aarón porque todavía no existía. Era un sacerdote más cercano a Dios en ese oficio para el cual Dios lo había puesto.
Melquisedec no funda una orden de sacerdotes. No hay mucho que decir al respecto. Por eso algunos teólogos se han inclinado para decir es una figura de Jesucristo desde aquel entonces. Otros se han ido más lejos para decir ahí tenemos una teofanía o una cristofanía. No hay muchos detalles como para definir si conforme a Juan capítulo 1 que dice que Jesucristo, aquella luz verdadera, estaba en el mundo, ya estaba en el mundo y el mundo no lo conocía, y esa era una de las formas en que Jesucristo se presentaba. No hay manera de saberlo, pero lo que sí hay manera de saber es que Dios permitió que se escribiera Melquisedec, o esa partecita de Melquisedec, primero para definir, hay un sacerdote que no viene de la estirpe de Aarón, y segundo, para presentar un tipo de Jesucristo. Jesucristo viene a ser sacerdote nombrado por Dios, porque Él mismo le dice, tú eres mi hijo, y le dice, yo te engendré de hoy y tú eres mi sacerdote, según el orden de Melquisedec, eres mi sacerdote para siempre. Cristo en los días de su carne, versículo 7, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de ¿qué? De su. ¿Pero qué clase de temor? A causa de su temor reverente. Él fue escuchado por parte de Dios, y aunque era hijo, como ser humano era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, fue sometido a los padecimientos, fue sometido a las tentaciones. Así es que, repito, ninguno de nosotros tiene derecho de decir, es que yo soy muy débil, es que la tentación era mucho más grande que yo, es que yo ya no podía con eso, es que ¿dónde está Dios que no me ayuda? Jesucristo fue sometido, y por su obediencia y por su santidad, Él ascendió a los cielos, fue oído a causa de su temor reverente. Él padeció, pero aprendió la obediencia. Y versículo 9, y habiendo sido ¿qué? O sea que cuando se sometió a ese ropaje humano, cuando se vistió de ese ropaje humano y se somete a las mismas presiones que nosotros, a las mismas tentaciones, a las mismas debilidades, pero Él resulta vencedor. Y miren ustedes, para nosotros es muy fácil, porque Jesucristo venció al diablo en la cruz. Él dijo, el mundo les va a provocar aflicciones, pero yo ya vencí al mundo, no tengan miedo. Él lo dice así, pero Él comenzó venciendo su propia carne. Habiendo vencido su propia carne, vence al mundo y vence al diablo. Es lo que puedo entender. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y luego dice que fue declarado por Dios mismo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No como Aarón, que tiene que presentar sacrificios y holocaustos por sí mismo primero, antes de por el pueblo. Él es perfecto. Él, Jesucristo, es Dios. Traspasó los cielos. Aleluya. Y para terminar volvemos al versículo 14, 4:14. Yo quiero pedir que el grupo musical esté aquí. Y quiero pedirles a todos que se pongan en pie. Sírvanse poner en pie, mis amados. Oh. Oh.
Un himno dice: no es igual que yo. No es igual que yo, no es igual que nosotros. Aarón era igual que todo el pueblo. Jesucristo no es igual que nosotros. Hay un himno, a ver si lo pueden proyectar, que dice: Jesucristo es mi todo, es Jesucristo mi todo, grato es cantar su loor. Y podemos cantar única y exclusivamente la tercera estrofa. La tercera estrofa: Cristo nació en un pesebre, la amarga copa bebió, cual inocente cordero en el Calvario murió, resucitó de la tumba y al cielo ascendió. Gloria, 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 gloria. Mientras el grupo la entona, quiero que leamos versículo 14. Yo leo la primera parte y les digo dónde leemos todos juntos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, todos, retengamos nuestra profesión. ¿Es difícil eso? La frase es difícil. Retengamos nuestra profesión. Entonces dígaselo a alguien. Así nada más voltéese y dígale: retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. Podemos, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Cristo nació en un pesebre, la amarga copa bebió, resucitó, cordero en el Calvario murió, resucitó de la tumba y al cielo ascendió. Más pronto viene en gloria, esa promesa nos dio.